Muy buenos días a todos, chicos, bienvenidos una vez más a Viladecans Dice, y hoy vamos a hablar de política y de la situación en Cataluña. Una situación que es bastante complicada, que se ha agravado en los últimos años, y vamos a hablar de temáticas de actualidad, de cosas muy interesantes, y para ello hemos traído a una invitada de lujo de Viladecans que forma parte de la organización S'Acabat, que explicará un poquito más adelante qué representa, qué significa, qué se dedican, y para ello, sin más dilación, tenemos aquí a Eva Fernández. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Nada, pues si quieres empezamos un poco por qué es S'Acabat, porque muchos tal vez lo conozcan, pero tal vez otras personas no están tan familiarizadas con vuestra organización. Y cuéntanos un poquito a qué os dedicáis, qué hacéis. Bueno, pues Acabat somos una asociación de jóvenes patriotas en Cataluña. Nos dedicamos a luchar por la libertad, por defender los intereses de los catalanes y defendemos la unidad de la nación. Vale, o sea que es una asociación, podríamos decir, más de carácter españolista, ¿no? Bueno, sí, somos una asociación de jóvenes patriotas, sí. Y jóvenes, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, nuestra asociación nació hace 5 años a raíz de los sucesos del 2017, de todas las protestas del 1 de octubre y tal. Entonces, un grupo de jóvenes dijo, basta ya, S'Acabat, y crearon S'Acabat y bueno, pues aquí estamos. Y básicamente tú comentas eso, que sois una asociación de jóvenes patriotas y tal. ¿En qué se materializa esto? ¿A qué os dedicáis vosotros? Bueno, nosotros sobre todo tenemos nuestra principal fuente de acción en las universidades catalanas, en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona y ahora también estamos en la Universidad de Tarragona, en la Rovira i Virgili. Y pues hacemos actos, hacemos charlas, hacemos carpas para informar a los estudiantes de a qué se dedica S'Acabat. ¿Y cómo es la acogida en las universidades? Pues suele ser bastante complicada. Nosotros normalmente cuando hacemos algún acto pues solemos tener Mossos protegiéndonos porque normalmente, sobre todo en la autónoma, pues tenemos muchos problemas, pero también hay veces pues que son actos tranquilos y que sale todo perfecto y sin más. Y hacéis, por así decirlo, carpas informativas como podríamos pensar en las de los políticos, ¿no? Que pues estáis ahí, montáis vuestra carpa, imagino que repartiréis vuestros folletos y, bueno, contaréis vuestra historia o lo que queráis contar, ¿no? Sí, bueno, a veces no es una carpa como tal porque no tenemos lo que es la carpa, porque normalmente, o sea, la tenemos en la autónoma, pero por ejemplo la Pompeu no nos dan, o sea, no está la carpa como en sí, pero pues sí tenemos una mesa informativa, damos nuestros flyers, repartimos pues pulseras, tenemos pegatinas también, e informamos pues, a todo aquel que se quiera acercar a nosotros, pues informamos de las acciones que hacemos. Y el objetivo, comentabas que era un poco, pues eso, defender la nación, del nacionalismo catalán, podríamos decir. El objetivo, que es que se sume la mayor cantidad de jóvenes posibles, que concienciar a la gente, o cuál es el objetivo vuestro. Sí, nuestro objetivo pues, es principalmente que en Cataluña se viva tranquilo, que haya paz, que haya libertad y que todo el mundo pues, se pueda expresar con libertad, pues más o menos de lo que quiera, ¿no? O sea, nosotros no nos importa si alguien es separatista y se puede expresar, pues muy bien, nosotros no vamos a ir a atacar a nadie, pero tampoco queremos que nos ataquen a nosotros por hacer lo mismo. Hablaremos más adelante de esta parte de los ataques porque me has contado anteriormente que tenéis muchas historias de problemas, sobre todo en la UAB, pero bueno, más adelante hablaremos de esto. Me gustaría primero analizar un poco por qué te dio a ti por meterte en este fregado, por así decirlo. Bueno, yo entré en S'Acabat cuando estudiaba en bachillerato. Muy joven. Sí, cuando se creó S'Acabat yo me uní. Y bueno, por temas de los estudios y tal, pues se me hacía muy complicado ir a Barcelona y entonces pues yo no estaba muy activa, digámoslo así. Pero cuando empecé la universidad pues ya estaba allí en Barcelona todos los días, entonces pues me podía sumar a todo lo que más o menos podía por horarios y tal, pues me sumé. Y ahí sigo, 5 años después. ¿Y cómo fue ese inicio de S'Acabat? ¿Te recuerdas de ello? Cuando empezaron yo no me acuerdo mucho porque, por lo que te comento, no... Sí, no estaba muy metida. Claro, pero cuando yo empecé, o sea, me acuerdo que de las primeras cosas a las que yo fui de S'Acabat, bueno, no fue un acto de S'Acabat como tal, pero me acuerdo yo estudiaba en la Pompeu y salió la sentencia del procés y entonces los estudiantes separatistas se encerraron dentro de la universidad y cerraron. Y entonces no pudimos entrar y yo me acuerdo que tuvimos que saltar la valla del campus, hicimos fuerza para intentar entrar y ahí estaba S'Acabat plantando caras como siempre. Y fue como un espacio donde te puedes sentir, o sea, donde puedes defender lo que quieres acompañado con tus compañeros, que al final pues se convierte en una familia.
Ujú. O sea, que es más una relación, pues eso, de contralucha, podríamos decir, porque nace como una reacción a un movimiento que se había adueñado, por así decirlo, de las Sí. universidades catalanas, ¿no? Sí, digamos que nace como oposición al nacionalismo, pero ahora ya nosotros pues también, o sea, no hacemos una acción respondiendo a, sino que nosotros hacemos nuestras propias acciones. Tenéis vuestra propia iniciativa, Sí. ¿no? Por así decirlo. Y más allá de las carpas y de este tipo de actos, ¿a qué se dedica Sacabat? ¿O se limita casi exclusivamente a eso? Bueno, no, nosotros también intentamos hacer actividades como más lúdicas. En verano solemos hacer un campus, que este año por desgracia no lo vamos a poder hacer en verano, pero bueno. Pero hemos hecho ya, llevamos 2 años haciendo campus de verano, que vamos, pues todo aquel que quiere venir, joven, viene. Tenemos gente que viene de Madrid, el año pasado ha venido gente del País Vasco, de Murcia, y pues pasamos eso, un fin de semana y estamos ahí todos juntos, hacemos alguna charla un poco más política, pero bueno, sobre todo pues es estar con los compañeros. Luego también pues hacemos cenas y hay mucho post-acto que, que se note que somos jóvenes también. Sí, sí, hombre, a ver, al final, pues eso, si sois una organización formada principalmente por jóvenes, pues tiene que haber este tipo de actos también, ¿no? Si te parece, vamos a comentar cómo ves tú la situación en las universidades, porque yo tengo también un poco de experiencia en esto, te comentaba antes, que yo estudié, digamos, en un sitio bastante complicado en este sentido, que era la universidad, bueno, la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, en el Raval, donde pues cada 2 por 3, además yo pillé justo la época del procés cuando estaba en la universidad, cada 2 por 3 pues eso, manifestaciones, se bloqueaba la entrada de la universidad, no podías entrar, luego al día siguiente cuando podías entrar veías todas las paredes pintadas, grafiteadas, todo bastante lamentable. No sé, yo me llevé una experiencia bastante desagradable en ese sentido, pero bueno, me gustaría que me contaras también un poco la tuya y luego si quieres comparamos experiencias. Bueno, que la experiencia universitaria, la mía en particular, yo no me quejo, yo considero que ha sido buena. Sí que es verdad que hemos tenido problemas porque, bueno, te he comentado que yo estudiaba en la Pompeu, en el campus de Ciutadella, y yo cuando entré pues pensaba, todo el mundo me había hablado súper bien de la Pompeu, que no era como la Autónoma, y claro, llego el primer año, a 2 meses de clase, se encierran, no puedo hacer clase, haciendo clase de la gente en la calle, porque en ese momento la universidad pues no cerró, dijo que había clase, pero bueno, no pudimos entrar y no se pudo hacer clase. Pero bueno, luego llegó la pandemia, ya se tranquilizó todo un poco. Y cuando yo estaba en tercero, o sea, hace 2 años, hicimos, bueno, la universidad hace ferias de asociaciones para que todas las asociaciones se pongan el mismo día y entonces pues los estudiantes se pueden acercar a la que quieren y tal. Y yo me acuerdo que ese día yo tenía clase, pero no, bueno, me salté la clase porque quería estar en... Campaneaba ahí, ¿eh? Vale. No lo solía hacer, pero bueno. Ese día tocó. Ese día lo hice. Vale. Y menos mal que lo hice, la verdad, porque éramos 4 en la mesa y de repente empezamos a escuchar fora, fascistas y vimos que es que se acercaba muchísima gente. O sea, encima el campus de la Pompeu es, bueno, o sea, es un edificio cuadrado que tiene un patio en medio y nosotros estábamos ahí en el patio. Y claro, está todo cerrado. Estáis rodeados, por así decirlo, ¿no? Y empezamos a escuchar fora, fascistas y empezó a llegar gente con botes de humo, todos encapuchados, con la mascarilla, todos vestidos de negro y dijimos, hostia. Y nos quedamos rodeados en cuestión de minutos. ¿Y cómo te sentiste tú en ese momento? Imagino que es una experiencia... Hombre, es una experiencia complicada, pero al final, o sea, tú veías a la gente que había y dices, hostia, ya este lo conozco si este va conmigo a clase. Y había mucha gente que iba conmigo a clase. Qué curioso, ¿no? O sea, esa relación que a lo mejor tú puedes compartir aula y que al O sea, final la universidad... yo compartí aula, pero yo con esa gente justo no me llevaba mucho porque desde el principio pues ellos sabían que yo era de Sacabat, yo sabía que ellos eran del SPC en este caso y tampoco Pero había relación. no tiene por qué haber una cierta sintonía, pero sí igual la universidad siempre ha sido, históricamente hablando, un centro de debate donde poder confrontar ideas y al final la academia consiste básicamente en esto, ¿no? En confrontar ideas y llegar a una conclusión que pueda ser compartida por todos y si Sí, no, pero... pues poder al menos tener una conversación civilizada, ¿no? Pero ahí tú comentas que vosotros no estabais haciendo nada, simplemente No, nosotros estábamos, o sea, además se nos acercó mucha gente, o sea, bastante gente, que normalmente siempre les da un poco de cosa acercarnos porque, ay, es que me van a llamar facha, ¿no? Claro.
Pero bueno, sí que se nos acercó mucha gente y ese día captamos a algunos simpatizantes antes de que llegaran, porque ya una vez llegaron ya no, o sea, no se pudo seguir con la mesa. Nos Claro. quitaron la mesa, nos quitaron las sillas, bueno, de todo. Nos echaron al final a empujones. ¿Os agredieron o...? Recibimos agresiones, pero sobre todo pues eso, empujones, Sí, pero, o sea, ataques de es ansiedad. normal. O sea, al final acabamos siendo, no sé si 8 o 10, porque sí que avisamos, oye, que venga toda la gente que pueda, porque es que estábamos 4, luego vinieron 2 compañeros que estaban en clase y vieron, estaban en clase y justo su clase le daba la ventana con el patio. Y claro, ellos nos estaban viendo y al momento empezaron a ver humo por la ventana y dijeron, hostia, y escucharon, fuera fascistas, y dijeron, bueno, pues ya está, ya están aquí los de siempre. Ya se ha liado, ¿no? Entonces vinieron corriendo y pues eso, éramos 6, se sumaron 2 chicos que iban conmigo a clase que justo dijeron, hostia, ¿qué está pasando? Y se acercaron con nosotros y eso, y ellos eran pues 200. Y básicamente no es que se entabló un diálogo o una discusión, sino que simplemente llegaron a reventar el... No, diálogo no hubo, con ellos no ha habido diálogo nunca porque no quieren dialogar, porque con fascistas no se habla, por favor. Ellos cómo van a hablar con nosotros. Vale, o sea que es una postura más intransigente en el sentido Sí. de que simplemente no queremos ni siquiera que estéis aquí. No quieren que nosotros tengamos presencia en las universidades porque tenemos un discurso que según ellos pues es intolerable. Nosotros al final defendemos la libertad, defendemos que tanto nosotros como ellos se puedan expresar y defendemos pues que en Cataluña haya una convivencia. Ujú. Bueno, una convivencia parece complicado cuando, pues eso, intentáis dar vuestro discurso, que no estáis haciendo daño a nadie y sois recibidos por una turba de encapuchados Sí. con máscaras y con gas y con humo y que os echan de allí a empujones. O sea, es que es Sí, impresionante. yo no había visto un bote de humo nunca y es que lo tenía aquí y era impresionante, la verdad. Y como estas habéis tenido, entiendo, un montón. Sí. También, bueno, si esto pasa en la Pompeu Fabra, que como tú decías, tiene fama, por así decirlo, de ser la universidad más prestigiosa de Cataluña, tiene pues eso, el buen nombre, al final de las 3-4 universidades así de Barcelona es como la más, por así decirlo, elitista, podemos decir, o donde las notas son más altas para poder Sí, suelen entrar. ser notas más altas. ¿Cómo es luego en otras facultades que a lo mejor están más alejadas? Bueno, la autónoma, eso es un campo... Un campo de batalla, O ¿no? sea, es A mí una me han locura. contado alguna Sí, cosita, sí. pero cuéntame tú mejor porque la habrás vivido desde dentro, entiendo, y tiene que ser algo... O sea, la autónoma tú entras, o sea, nada más te bajas de los ferros, que es como se llega normalmente, o llegas en coche o llegas en ferro. Te bajas de los ferros y hay un cartel enorme, un mural que pone independencia, socialismo y feminismo. Toma ya. Y claro, llegas y dices, wow, encima, o sea, tú vas bajando y llegas y hay una estelada gigante pintada. Y claro, la universidad no las quita, ni se moja, ni nada. O sea, ellos lo dejan pintarlo, lo pintan sin, o sea, destapados, ¿eh? Ellos se suben ahí a plena luz del día y lo pintan y no pasa nada. O sea que hay una cierta permisividad por parte de la universidad, ¿no? En este Sí, caso. los rectorados no se mojan nunca. Pero ninguno, o sea, no solo el Ninguno, de... ninguno. O sea, la Pompeu cuando nos echaron de la universidad dijo, ay, esto, bueno... Eso, o sea, el comunicado fue terrorífico. Lamentable, ¿no? O sea, no... ¿Cómo fue? O sea, ¿no se solidarizó o No, qué? nunca se ha solidarizado con nosotros. Ningún rectorado. O sea que, bueno, básicamente como intentaba mantener la equidistancia de, bueno, no agredáis a Sí, nadie... ni con pero- los agresores ni con los agredidos. Vale. Pero más con los agresores que con los agredidos siempre. Qué curioso. Y cuéntame más eso que comentabas de la Autónoma de Barcelona, que es un campo... Bueno, la de- autónoma está llena de pintadas, o sea, igual que la Pompeu dices, bueno, o sea, hay problemas, pero está muy limpia, se puede ir con normalidad, la autónoma es, o sea, ya nos ven llegar y ya es un show. Pero además ya os tienen fichados, ¿no? Entiendo, o sea, Claro. la gente así, que... Claro, porque nosotros no vamos encapuchados. Entonces es fácil saber más o menos quiénes somos. Claro. O sea que, por situar un poco en el contexto, este tipo de personas, ¿a qué movimientos pertenecen? O Son la izquierda antisistema independentista. sea, de la CUP. De la CUP, o sea, la CUP tiene un sindicato que es el SPC, que están ligados y que son los que actúan en las universidades. Luego también está Esquerra, que también tiene a sus cachorros ahí en las universidades dando caña. Pero bueno, cada vez están más desmovilizados y nosotros cada vez estamos más movilizados. Y cada vez las agresiones suelen ser un poco más suaves. No, También- que se siguen produciendo. por Se lo siguen que digo. produciendo, pero ahora, bueno, desde que en la autónoma nos reventaron una carpa literalmente, o sea, hay imágenes estirando, reventaron la carpa, porque, bueno, pues justo antes de la Pompeu, o sea, un poco antes, fue ese mismo curso. Montamos una carpa de inicio de curso para informar a los estudiantes pues, que habíamos vuelto. Bueno, no habíamos vuelto porque nunca nos habíamos ido, pero como que
habíamos vuelto después del COVID y todo como que se reactivaba. Claro. Y yo ese día tenía clase y no estaba. Lo que pasa es que acabé pronto, o sea, tenía un seminario que para que no lo sepa, en la Pompeu hay clases magistrales que no son obligatorias de asistencia y luego están los seminarios que también te puntúan. Y entonces esas son de obligatoria asistencia y no lo puedes cambiar, depende cómo, normalmente no lo Ahí puedes no cambiar. podías hacer campana, ¿no? Como Ahí el no, otro día. ahí no podía. Vale. Pero justo no sé qué pasó, acabé muy pronto y me dio tiempo, bueno, llegué tardísimo, llegué a las 12 y cuando yo llegué ya estaban, mis compañeros estaban rodeados, yo ya no vi carpa, no vi nada, o sea, ni teníamos material, ni teníamos carpa, ni teníamos nada. Y estaban mis compañeros encerrados, literalmente, yo vi un círculo humano tremendo y me metí como pude, porque en ese momento aún no me conocían nadie, entonces me metí como pude y cuando llegué mis compañeros, hostia, ¿qué haces aquí? y fue una imagen desoladora, la verdad. Encima no había Mossos, los Mossos estaban todos fuera, o sea, cuando salimos vimos los furgones de la policía afuera y no actuaron, pero desde que pasó eso, ahora los Mossos en la Autónoma por lo menos sí que entran. Entonces, podemos hacer las acciones, pero no las podemos hacer del todo, porque claro, tenemos un cordón policial de igual 20 o 30 Mossos que nos protegen de que no nos agredan, pero claro, tampoco podemos informar a los estudiantes, porque ¿quién se va a acercar? ¿Quién va a pasar un cordón de los Claro. Mossos para acercarse a nosotros? Es complicada la situación. Claro. Y en este caso comentabas que en la anterior situación os echaron de allí ¿cómo terminó? En la Autónoma vinieron Carlos Carrizosa y vino Ignacio Garriga y salimos con los escoltas de Ignacio Garriga. O sea que al final vinieron Carlos Carrizosa de De Ciudadanos y Ignacio Garriga de Vox. Sí, eso creo que salió por las noticias también, de Sí. hecho, ¿no? Sí, porque las imágenes son... Hombre, es muy- heavy, sí, coger las carpas, destrozarlas. Sí. Llegaron con una pancarta enorme, fuera fascistas, bueno, un profesor que estaba con nosotros acabó por los suelos. No respetan ni... No respetan nada, ellos no respetan nada. O sea que la tónica fue la misma, ¿no? Fue vosotros, pues, montar vuestra carpa, vuestro acto, vuestra información y un grupo de estas personas que comentamos de la CUP, de Esquerra y tal, que vienen y sin mediar palabra os empiezan a gritar... Ellos vienen, empiezan a agredir, a insultar, ahora últimamente nos tiran huevos. También, joder. Claro, como no se pueden acercar a nosotros, pues nos tiran huevos. Y la policía ahí, La policía no hace nada. O sea, nos protege de que no nos agredan, pero tampoco... claro, tampoco pueden poner una cúpula alrededor Claro. vuestro, ¿no? Claro, qué complicado. O sea, la labor de los Mossos es muy buena y siempre les agradecemos que estén, porque si no, pues sería a saber lo que pasaría. Hombre, a ver, ya tenéis la experiencia de varios actos que, madre mía, es para pasar miedo, por lo que cuentas. O sea, tú montar tu acto, que no estás haciendo daño a nadie al fin y al cabo. O sea, estás simplemente pues comentando tus ideas y compartiéndolas con la gente y buscar simpatizantes, que al final es lícito y legítimo, es algo normal en una democracia, podríamos decir, ¿no? Y luego de repente llega un grupo de gente encapuchados que además tiene que tener una pinta horrible de el tumulto acercándose hacia ti. Yo por suerte nunca he vivido nada parecido, pero me imagino que la experiencia tiene que ser totalmente desagradable. Y por la cara, porque no les gustan tus ideas y porque son unos intolerables, o sea, unos intolerantes, te echan de allí porque dicen que eso es suyo. A ver, es una situación desagradable, pero igualmente, aunque nos lo hagan una y nos lo hagan 1000 veces, nosotros vamos a seguir yendo. O sea, al final supongo que algún día se cansarán de hacerlo porque ven que no vamos a parar, pero no sé, ahí siguen. Como ellos no estudian, no trabajan, no hacen nada, pues... Sí, yo te puedo compartir alguna de las anécdotas también por lo que comentaba de que estudié en esta facultad, que también era tela, porque claro, se juntan. En las universidades de este tipo, yo estudié historia, ¿no? En las universidades de historia, geografía, filosofía, arqueología, antropología, todas estas carreras agrupan a gente más de este tipo, podríamos decir, de carácter antisistema, que no están, por ejemplo, por poner un ejemplo, en derecho, que también habrá, pero no es el mismo número ni la misma proporción. Yo recuerdo una vez que fue una experiencia muy desagradable, que fue, no recuerdo si fue por lo del 1 de octubre o fue por lo de la sentencia, no recuerdo exactamente, pero bueno, yo fui a la universidad como todos los días a las 8 de la mañana y me encuentro un grupo de gente, podríamos decir, el estereotipo que todos sabemos de perroflautas, pues eso, lo que todos conocemos, tú también los conocerás, entiendo, acampados ahí en la puerta, bloqueando la entrada, con un olor a una lechuga que no está permitida en España, podríamos decir,
Y pues eso, que estaban ahí simplemente sentados, bloqueando el acceso y que no te permitían entrar. Yo me acerqué a una chica que me pasó lo mismo que tú, era una compañera de clase que yo conocía, no era amiga mía, pero la conocía de vista, ¿no? Y que no me permitió entrar. Y yo pensaba, pero ¿cómo es? O sea, ¿qué te crees tú para bloquearme a mí la entrada a un centro público de educación? O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué eres? ¿Por qué te crees con la legitimidad de hacer esto? Y me resultó una experiencia bastante reveladora, podríamos decir, en el sentido de, ¿esta gente de qué va? O sea, no sé, fue una experiencia que ya te digo, fue bastante traumática en ese sentido, porque luego además se pusieron violentos, de que no, o sea, literalmente se pusieron todos delante mío para no dejarme entrar, porque yo quería entrar, obviamente. No dejaron entrar a los profesores, no dejaron entrar a nadie. Yo obviamente no me voy a pelear con 30 personas. No, claro. Pero bueno, pues eso, me di media vuelta y ahí me sentí bastante frustrado en el sentido de que esta gente, pues porque les da la gana, no nos deja entrar y nos coarta al final nuestro derecho a acudir a las clases, ¿no? Sí, ellos deciden que ese día no tienen ganas de hacer clase y entonces pues acampan allí, duermen por la noche en las universidades y no va nadie a desalojarlos. Claro, y luego, eso es otra, es verdad, ahora que lo dices, no había pensado así, que no va nadie a echarlos, porque al final, yo sí, estoy en el gobierno, y dicen, oye, que están bloqueando el acceso al aeropuerto, o el acceso a tal, pues tú coges y los sacas de ahí, punto. O sea, no puedes bloquear. Se quedan a dormir, es que es muy fuerte que el rectorado permita eso. Porque si fuéramos nosotros, nos dejarían quedarnos a dormir. O sea, nosotros no lo haríamos porque nosotros no hacemos esas cosas. Pero sí que, o sea, nosotros nos dejarían quedarnos a dormir ahí para el día siguiente hacer barricadas en las entradas de las universidades. Yo creo que no. Yo creo que nos echarían, yo creo que nos mandarían a los Mossos y nos echarían a la calle. Como se tendría que hacer. Claro, obviamente. No pasa. Y luego al día siguiente, ya pues eso, me volví a casa frustrado porque me estaba cagando en todo, de que es esta gente, de que van, tal. Al día siguiente vuelvo y el panorama dentro de las universidades desolador. Las paredes amanecieron todas pintadas con eslóganes pues, estúpidos, o sea, de machete al machote o cosas así que dices, a ver, si pones una cita de un autor que tal, pues está mal hecho porque no se tiene que pintar las paredes, pero bueno, oye, al menos algo de catadura intelectual tiene, pero ponerte ahí machete al machote o machito violador al triturador o cositas así que dices, sí. Pero esta gente de dónde ve las cosas, o sea, es gente pues eso, muy limitada, ¿no? Y toda la universidad amaneció así, o sea, todas las paredes pintadas, todo súper sucio, no sé, fatal. Y recuerdo que al día siguiente tuve una clase de historia moderna con un profe que es una eminencia y el profe comentaba, porque además los estudiantes, claro, quieren porque ellos dicen pues que se aplacen todas las entregas de trabajos, de que no se hagan exámenes, porque ellos dicen no se puede avanzar materia durante ese periodo. Claro, porque están de huelga. Claro, están de huelga y entonces pues claro, no tiene que haber ninguna consecuencia para ellos cuando históricamente las huelgas... Bueno, sí, cuando se encerraron en mi universidad fue por lo mismo, porque no querían hacer evaluación continua, porque decían que claro, se tenían que manifestar por la sentencia del Procés, y claro que ellos tenían que hacer huelga, y si hacían huelga y se perdían las clases, pues claro, si se perdían los seminarios, pues suspendían las asignaturas. Y entonces al final la universidad cedió y les dio evaluación única. Es que es patético. Pues eso, justo al día siguiente este profesor, que ya te digo, es una eminencia, es un profesor súper brillante, comentaba que al final, bueno, él se encontró en la misma situación, él fue a trabajar como cada día y le bloquearon el acceso, no le dejaron acceder a las clases, únicamente parece que dejaron entrar a las mujeres de la limpieza, supongo que para que limpiaran todo el estropicio que habían hecho ellos, ¿no? Pero comentaba básicamente pues eso, en medio de la clase, delante de todo el mundo. Y ahí eso era como Camboya, o sea, como la UAB, una cosa parecida. Era una pues cosa... es que la UB Raval y la Autónoma son similares. Sí, ¿no? Son yo similares. Creo que sí. Ya te digo que fue bastante interesante ese sitio. Bueno, yo me llevo unas anécdotas interesantes también de haber estudiado ahí 4 años, pero bueno. Lo que comentaba, que este profesor comentó que, pues eso, que al final una huelga no es eso, o sea, una huelga es tú ejerces tu derecho, haces lo que quieras, pero que no le parecía bien lo que comentábamos de que no se puede avanzar materia, porque claro. Después de que eso, bueno, incluso no le pareció tan mal el que le bloquearan el acceso, sino que la semana siguiente o las 2 semanas siguientes no se podía avanzar materia. Dice, pero vamos a ver,
al final una huelga tiene que tener consecuencias, si no, ¿qué Claro. clase de huelga es? Al final tú estás luchando contra un sistema, si el sistema convive contigo, ¿de qué sirve la Claro, huelga, los no? trabajadores cuando hacen huelga no cobran. Pues eso, Pero exacto. si tú eres estudiante, que en realidad los estudiantes no tienen derecho a huelga como tal, si tú ejerces tu derecho a huelga y no tienes consecuencias, no es una huelga, es una fiesta. Es una tontería, bueno, es una excusa para saltarse la clase Claro. y fumarse sus cosas con sus amigos, supongo. Y eso se encontró con una oposición que yo me llevaba las manos a la cabeza de gente. La misma que me prohibió la entrada, esa misma persona estaba en esa clase. Y obviamente estaba indignadísima de que, pues, por supuesto, que no podían avanzar materia porque era un derecho de ellos el hacer la huelga y que no tenían derecho a avanzar las clases porque si no sus compañeros no podían, no tenían las mismas oportunidades o algo así, ¿no? Y yo estaba flipando en colores, digo, pero es que ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos? Yo no tengo esa vocación tan luchadora, podríamos decir, de, oye, pues mira, me voy a sumar a Sacabat o voy a hacer tal, pero obviamente por dentro la indignación está ahí, ¿no? Y Claro. entiendo Bueno, pero que... no todo el mundo que se suma a Sacabat tiene... O sea, hay gente que no le gusta vivir, depende de qué situaciones. Oye, es legítimo, es normal, todos lo entendemos. O sea, si no quieres vivir eso, pues puedes venir a las cenas o puedes venir a los actos que son tranquilos, que no son... Porque también hacemos actos fuera de universidades y hacemos charlas fuera de universidades para que no todo el mundo que no quiera vivir eso, pues que lo pueda hacer también. Pero el petate gordo entonces está en las universidades, ¿no? Sí, Normalmente sí. sí. Pero bueno, ahora, por ejemplo, estamos intentando hacer también más cosas para la gente que no está en las universidades. Porque al final, si no... pues- ¿Cosas como qué? Por ejemplo. Bueno, ahora, por ejemplo, estamos estrenando los documentales en diversos pueblos y municipios. Y ahí no lo hacemos en universidades, lo hacemos pues en centros cívicos, o en cines o donde podemos. ¿Hacéis documentales vuestros también? Tenemos un documental, sí. Bueno, cuéntame, pues yo no tenía ni idea de esto. Cuéntame un poco cómo surge la idea y Bueno, qué es. hicimos un crowdfunding, recaudamos dinero para poder hacer un documental y hemos hecho un documental que explica pues la historia de Sacabat, por qué nace Sacabat, explica diversos ataques que hemos sufrido, que son los que te he comentado, el de la Autónoma, el de la Pompeu, y explica otro de la Autónoma que yo en ese no estuve porque es del principio y yo ahí no, ese no lo viví. Y luego pues un poco explica pues las acciones que vamos a hacer, o sea, acaba con un mensaje positivo, que no todo es ataques y que también hay muchas cosas buenas de estar en Sacabat. Me gustaría hablar de esto porque no lo hemos tratado, pero me lo has comentado tú anteriormente. Vosotros no cobráis por estar en Sacabat, sino que es una cosa voluntaria que vosotros mismos, pues por vuestra indignación, disteis un paso más allá de lo que hice yo, que simplemente fue indignarme y pensar que esta gente son imbéciles y que me cagaban todo, pero no decidí dar un paso más allá. Vosotros sí que lo disteis, creasteis esta fundación, tú no la creaste, pero te asociaste poco después de su creación. Y que no recibís un duro por ellos, o sea, simplemente pues es algo que hacéis por vocación, por ganas de luchar y por intentar cambiar un poco la situación, entiendo. Sí, nosotros al final somos una asociación que tiene unos recursos muy limitados, porque nos financiamos con las donaciones de gente anónima que dice, hostia, pobres chavales, vamos a echarles una mano, con el dinero que recibimos de los socios y con el dinero que recibimos de los colaboradores senior. Y así pues un poco vamos haciendo... Y no recibís subvención, entiendo, No de la recibimos- Generalitat, no, seguro que no, pero de nadie. No. Y entiendo que, pues eso, todas estas subvenciones o sea, todas estas donaciones que recibís, las aportaciones y tal, va todo para el material que Sí. tenéis, para comprar carpas cada vez que os las rompen y todas Sí, estas cosas. para pues, pedir carteles y poderlos pegar, para poder pues eso, hacer actos, tener un audio un poco más bueno en los actos que hacemos y alquilar pues, material un poco, los roll-ups, sí, todo esto un poco lo que podemos. ¿Y cómo ves el presente de las universidades? Porque ahora entiendo que se ha calmado un poco la cosa, ha bajado todo el tema del procés desde la sentencia, se ha calmado un poco, al menos es la percepción que yo tengo, ya me dirás tú si es cierto. ¿Cómo ves la situación ahora en las universidades? Bueno, yo ahora ya no estudio en una universidad, pero bueno, sí que voy yendo, el rato que tengo, pues voy yendo a ayudar a mis compañeros y tal. Y la verdad es que todo el mundo se piensa que está más calmado, pero en realidad no. ¿No? No. O sea, lo que pasa es que ellos están un poco más desmovilizados. También hay muchos de los miembros de los colectivos del SPC, de Arran y todo esto, que están imputados, que tienen juicios aún pendientes. Entonces,
bueno, nosotros creemos que es por eso, porque claro, hay muchos que tienen, pues igual tienen 2 o 3 juicios aún pendientes de sentencia. Claro, y estos serán Entonces, los eso, más agresivos, podríamos decir. claro, entonces eso pues quieras que no te desmoviliza un poco porque no sabes qué va a pasar. Pero bueno, ahora a ver ahora con la aprobación de la amnistía, a ver qué pasa. Y, o sea, está más calmado porque las agresiones no son tan violentas, porque ellos pues están más desmovilizados también. Y también tenéis el apoyo de los Mossos, Y que tenemos antes no el apoyo teníais. de los Mossos, claro. Si no, pues igual pues serían igual que... Entonces, claro, supongo que si ellos vienen, entre que están imputados, entre que se tienen que... Ya no es enfrentarse a nosotros, que somos unos chavales, sino es enfrentarse a los Mossos, que van, pues... son antidisturbios al final. Y que ellos, pues si te tienen que dar un porrazo, te lo van a dar. Nosotros nunca hemos... No podéis tampoco, estáis en inferioridad numérica. Claro, ¿no? nosotros no nos vamos a poner a pegarnos con nadie tampoco. Entonces, claro, es mucho más complicado para ellos también venir. Y me surge una pregunta ahora que se me ha ocurrido. Comentabas que tú en la Pompeu compartías clase con gente que venía a escracharos y a expulsaros de allí. Al día siguiente, ¿cómo era eso? O sea, ¿cómo era...? No te aguantaba ni la mirada. O sea, como iban encapuchados, luego cuando ya salían, o sea, cuando se quitaba la capucha es como que ellos no eran. O sea, la que persona. ni te miraban, ni te cruzaban media palabra, ni nada. O sea, simplemente No, como o sea, si yo no hubiera pasado nada. los problemas los he tenido cuando estaba haciendo cosas, o sea, bueno, los problemas. Las agresiones han venido cuando estaba haciendo cosas desacabadas. Luego cuando salíamos, yo no he tenido ningún problema. Una vez pegando carteles vino uno y nos dijo, estábamos 2 pegando carteles, y vino uno en la Pompeu y nos dijo, aneu en compte, per la universitat. Y nosotros, bueno, pues nada, pues muy bien. O sea que luego se quedaba allí, cuando se quitaba la capucha entiendo que se les quitaba también el valor y no se le... Yo entiendo que sí. Igual hay más gente que igual le ha pasado, pero a mí no me ha pasado nunca nada. O sea que, digamos, pues eso, la relación era inexistente, pero Sí. tú los conocías porque los compartías clase con todos ellos. Bueno, tengo compañeros de Sacaba que sí que tienen relación con algunos de ellos. Yo no he tenido nunca. ¿Relación en qué sentido? Bueno, relación de saludarse, de hablar un poco, yo no. O sea, cuando nos encontramos bien, pero luego cuando monto un acto... Pero luego fuera fascista y tú no tienes derecho a expresarte, sí. Qué curioso. Yo es que esas cosas no. Yo no la concibo tampoco, la verdad, y con esta gente nunca he tenido relación, no porque considere que son inferiores, sino porque o porque no tolere sus ideas, porque yo tengo amigos de todas las ideologías, yo de también. todas, de todas. Pero de todas. yo con gente que me viene a agredir, pues la verdad Claro, no tengo nada que decirles. O sea, me ha tocado hacer trabajos de grupo y bien, sin problema. Es verdad, pero- claro, los trabajos de sí. grupos. Pero bueno, ¿Y no le has soltado nunca una pullita? no. Yo siempre perfil bajo y... Bueno, así te ahorras también problemas que ya suficientes tenéis cuando montáis este tipo de actos. Comentas que ahora la situación puede parecer que está más calmada, pero que en realidad puede ser por factores que no tienen que ver con que ya no estén convencidos de esas ideas tan totalitarias y tan... pues eso. Pero ¿cómo ves? Bueno, comentabas también fuera de cámaras del tema de la situación con las acampadas de Palestina y cosas así. ¿Son la misma gente? Los que nosotros hemos visto, sí, nosotros fuimos a pegar carteles el otro día y estaban ellos acampados, que al final según ellos, estaban defendiendo la causa palestina, pero en realidad son los mismos que vienen a insultarnos porque según ellos somos fascistas. O sea, nosotros en este tema tampoco no nos posicionamos. Y No, estábamos no tiene pegando nada que ver. carteles para incentivar el voto de las elecciones europeas. O sea, no tenía nada que ver con Palestina y con Israel, pero cero. Pero ellos decidieron que no teníamos que estar ahí y vinieron, nos arrancaron los carteles. O sea Bueno, que un poco lo de siempre. Lo que decías, que la situación no es que se haya calmado, sino que simplemente el tema, digamos, del catalanismo político ha bajado un poco, pero la Pero gente tienen sigue otras, ahí. Claro, la sí, gente sí. sigue ahí y siguen defendiendo, pues hoy toca Palestina y mañana tocará la amnistía Sí, y lo que pasado sea, sí. lo que sea, ¿no? Y lo dicho, o sea, siguen arrancando carteles, a lo mejor no tienen esa presencia en los actos vuestros por el tema de los Mossos, pero cuando estáis desprotegidos, podríamos decir, ¿no? Que estáis vosotros solos pegando carteles, que es una acción legítima y que todo el mundo puede hacer, ahí vienen, os los arrancan... Fuimos a pegar carteles y a repartir flyers, pero ya vimos que los flyers no iban a ser muy bien recibidos. Entonces esta vez solo pegamos carteles. Bueno, Pegamos eso de las elecciones europeas y como es la EBAU ahora, pues sí. también pedimos una EBAU que pudieras hacer la lengua, o sea, que pudieras hacer la EBAU en la lengua que quieras. Y no les gustaron los carteles. No les gustó, ¿no? No Los les arrancaron. gustaron. Bueno, claro, tenía que poner pues eso, feminismo, independencia y Socialismo. socialismo.
Vale. Comentas que hicisteis campaña por el voto en las europeas. ¿Vosotros os posicionáis a favor de algún partido o No, simplemente nosotros queremos que la gente vote y ya que la está? gente vote, que los jóvenes patriotas voten al partido que quieran, a lo que ellos consideren, pero que voten, que es muy importante votar. Claro, o sea que ni siquiera os posicionáis a favor de un partido político, pero aún y así os lo arrancan igualmente por una causa, pues eso, que al final en democracia es lo fundamental, que es votar. Sí, sí. No le gustan, la que pones acabat, fuera. Claro, o sea, si solamente es porque pones acabat. Si pusiera el mismo eslogan en catalán y que pusiera Arran, entonces no habría... Bueno, había una bandera española por ahí en el cartel que igual la también. europea tampoco le gustaba. Vale, vale, bueno, sí, posiblemente no, mejor la de Palestina, seguramente. Vale, ¿y cómo ves el futuro de Sacabat y de las universidades aquí en Cataluña? Bueno, pues cuanto más gente se nos una a nosotros, las universidades pues, podrán ser más libres porque nosotros tendremos más gente con la que luchar por las universidades, pero al final el problema está en los rectorados, que son cómplices de los antisistemas, y hasta que eso no cambie, pues no hay mucho que hacer. Al final los rectorados están puestos por el gobierno, y si el gobierno no cambia, pues los rectorados no van a cambiar. Puede ser que, digamos, el españolismo o la derecha incluso, puede ser que esté bastante desamparada en la universidad. Al menos yo, después de 4 años allí, fue la impresión que me dio que de alguna manera estaba secuestrada por un relato bastante, digamos, similar al de las personas que se dedicaban a acampar y a cerrar el acceso a las universidades. ¿Por qué crees que hemos llegado a esta situación? Porque la universidad, como decíamos antes, históricamente consistía un poco en debatir, en confrontar ideas de una manera respetuosa, en llegar, pues eso, a conclusiones, sino que podamos compartir todos, sino una conclusión pues que sea legítima. No sé, ¿por qué crees que hemos llegado a una situación en la que cuando va una persona que no está haciendo daño a nadie, de repente se encuentra con esta situación tan desagradable? Yo creo que porque tienen el apoyo de las instituciones. Al final, cuando nosotros hemos sufrido ataques desde el Parlamento, diputados de la CUP, de Esquerra, siempre han dicho que, o sea, han salido a la tribuna del Parlamento y han dicho todo mi apoyo a los estudiantes antifascistas que habían estado plantando cara a los de Sacabat, no sé qué. Entonces el problema está ahí. O sea, el problema está en que desde la Generalitat y desde el Parlamento se le da apoyo a los grupos antisistema y a los grupos separatistas para que hagan estas cosas. O sea, el problema está ahí y reside ahí, y hasta que no podamos cambiarlo, hasta que no podamos, hasta que los constitucionalistas no puedan llegar al poder en la Generalitat, pues no se va a cambiar, porque al final los rectorados, quieras o no, dependen de lo que dicte el gobierno. Claro, y los rectorados luego pues hacen comunicados como el que decías cuando sufrís unas agresiones que se ponen totalmente de perfil y bueno, aquí mientras no maten a nadie, pues bueno, vamos a dejar la cosa ahí. No sé, me parece bastante lamentable. Pero yo creo que va incluso un poco más allá también el tema de la batalla cultural, de comprar ciertos marcos de este tipo de personas que al final damos por válidos así porque sí y no se cuestiona ni desde la universidad. O sea, según qué cosas no se pueden decir en una universidad, ya no solo del tema españolista, sino por ejemplo de feminismo o de movimiento trans o de todo este tipo de cosas que son, por así decirlo, algo ya que se ha pasado, o sea que ya está concluido y ya hemos llegado a la conclusión de que esto es maravilloso, fantástico y que esto es así y no se puede debatir. Y si debates de esto eres un intolerante, un fascista, lo que sea, y te enfrentas a lo mismo que te enfrentaste tú, que es que se te expulsa del debate directamente. Sí, sí, a la que te sales un poco del rebaño ya eres lo peor y no puedes expresarte, y si no dices lo que ellos quieren que digas, pues no se puede. Y al final pues el problema también está ahí, lo que tú comentabas de la batalla cultural. Desde muchos sectores se ha dejado de dar la batalla cultural y pues ahora estamos nosotros haciendo modestamente lo que podemos, pero ahí estamos, pico y pala, pico y pala. Claro, o sea, al final, incluso desde la derecha, hay ciertos temas que cuesta tratar por no ofender, por no enfadar a nadie, y al final lo que haces es ceder en un terreno en el que después llegamos a unos términos que son totalmente una locura. O sea, que tú ahora puedes decir, pues mira, yo soy un chico, mañana una chica y pasado un helicóptero. Pues es algo que carece de toda lógica y que, por así decirlo,
hemos dado por seguro ya en el tema institucional. O sea, los políticos, todo el mundo está de acuerdo prácticamente en que esto es así, o que esto es algo respetable, o que, bueno, respetable es todo mientras no haga daño a nadie, ¿no? Pero es algo que es normal, o sea, que hemos superado ya este debate, ¿no? Entonces, pues, simplemente queda acabar de convencer o de imponérselo porque no convencen, porque no debaten, imponen, mejor dicho, tratar de imponérselo a aquellos resquicios de oposición que son unos fachas, unos intolerantes, unos transfobos, unos machistas, unos racistas o lo que sea, ¿no? No sé, creo que asociaciones como la vuestra, la de Sakabat, sirven mucho para dar esta batalla en el terreno cultural, no solo en el tema político, y creo que es muy interesante y hacéis una labor fantástica y fundamental, y por ello los grupos intolerantes pues os reciben como reciben, ¿no? Sí, al final, pues es eso, ¿no? Las universidades se han convertido en sus campos de batalla. Y tú llegas a la Pompeu que dices, bueno, a mí me decían que era como la universidad de Convergencia, y llegamos y había un lavabo inclusivo, que dices, a ver, o sea, está el lavabo de chicas, el lavabo de chicos, y luego si te vas a otro, pues está el lavabo inclusivo. Yo no me parece lógico que si hay un lavabo de chicos y hay un lavabo de chicas, pues tú puedes ir al que quieras, ¿no? Al final, si tú eres una chica y vas al lavabo de chicos, nadie te va a decir, oye, ¿qué haces aquí? No, es un poco raro también. Es un poco ¿no? raro, pero hay gente que, o sea, no pasa nada. Y tienes que hacer un lavabo especial, te gastas el dinero para hacer un lavabo que es igual que el resto, solo que vas chicos y chicas. Pues yo no quiero ir a un lavabo donde haya chicos, la verdad. Yo prefiero ir a un lavabo que solo haya chicas. Normal, pues sí, vamos, como ha ido toda la vida. Como ha ido toda la vida y además están mucho más limpios, con perdón. Bueno, no sé, claro, a ver, yo la verdad que ahí no puedo saber porque no he entrado a un lavabo femenino, pero sí que es cierto que hubo una vez, esto es una experiencia traumática que pasó. O sea, de hecho, no sé si conoces una cuenta de Instagram que se llama Barcelona Creatures. ¿No? Que, bueno, son cosas que pasan en Barcelona, creo que ya ni existe esa cuenta. Pero bueno, cuando yo estaba en la universidad, recuerdo, yo estudiaba en la Facultad de Geografía e Historia, bueno, tiene varias plantas, y la de Historia está en la segunda planta. Y subí a la segunda planta y entro al lavabo, y de esto que veo una escena dantesca, salida de Mordor, o sea, que una cosa impresionante, o sea, todo el lavabo, un lavabo que era igual de grande que esta habitación, que pues no es pequeña, todo el suelo lleno de mierda, pero, o sea, una cosa impresionante, hacía una peste, además creo que fue justo, yo llegué 5 minutos, o sea, acababa de entrar, eran las 8 de la mañana, alguien había soltado ahí una bomba, no sé si era de la noche anterior o qué, pero una cosa, todos los suelos, las paredes, bueno, una cosa impresionante. Por eso, perdón por esta imagen tan desoladora, pero justo que habíamos hablado de los baños de la universidad es que me he acordado porque luego salió esto también, alguien grabó un vídeo, obviamente, y eso se hizo súper viral porque es que era una cosa impresionante, pero bueno, en fin. Lo que veníamos hablando de la batalla cultural y de este tipo de cosas que parece que el sentido común nos lleva a pensar que todo el mundo piensa que es algo raro esto de los lavabos inclusivos y cosas así, que bueno, yo qué sé. Pero luego ves que desde las instituciones se trata de promover y de imponer todo este tipo de cuestiones. Sí, sí, y no cuestiones que todas las clases se tienen que hacer en catalán, porque eso ya, bueno, te tachan de anticatalán, de todo, de todo. Claro, a mí me sorprendía mucho también el tema este, perdona que te interrumpa, Sí. que se lucha mucho contra el 25% de la educación en catalán cuando es un porcentaje residual y minoritario, o sea, quiero decir, y al final se crea un debate donde antes no existía, porque yo estudié aquí en Cataluña toda mi vida y el profe que daba las clases en catalán era en catalán y el castellano en el castellano, no importaba. Y en la universidad te ponía, y cuando elegías Claro, la tú puedes asignatura, elegir la asignatura en el idioma que la quieres cuando hacer. tú te matriculas te pones, si es catalán, castellano, inglés, o sea, tú eliges, quiero decir, no le veo la complicación. Además, en la Pompeu sobre todo se jacta mucho de que hace muchas clases en inglés, que es muy para los extranjeros y tal, para que venga mucha gente de Erasmus. Y ahora llegan ellos y dicen que todas las clases tienen que ser en catalán. Y dices, pero a ver, que te da la opción, hay 2 grupos. Tú puedes Claro. elegir si la quieres hacer en catalán o en castellano. Luego hay una serie de clases que son en inglés, por lo menos en mi carrera, una serie de clases se tenían que hacer en inglés porque, bueno, porque ellos son así muy
muy guay, se tiene que hacer en inglés, y se quejaban, y el profe que te cambiaba la lengua en la clase luego lo señalan en Twitter para que lo echen. ¿Ah, sí? O sea, es impresionante. Sí, Se sí. señalaba también por Twitter. Se señala a profesores. Sí. Bueno, también es un poco la cultura de cancelación que viene, es herencia de lo que tú has vivido, ¿no? Ya más allá del plano físico, pues te cancelamos también en el plano virtual o tecnológico, ¿no? Y que, pues eso, todo el mundo en Twitter te venga y te insulte y te señale, que también es desagradable, no tanto como que te rodee una turba de esta gente, pero entiendo que no paren de meterse contigo por Twitter y tal, tiene que ser algo... Supongo, porque al final los profesores pues van ahí, hacen Claro. su clase, y si llega un estudiante de Erasmus que te dice, oye, perdona, que no entiendo el catalán, pues le cambias. Lo lógico es que cambies, ¿no? Porque todo el mundo entiende el castellano también. Pues a ellos no les parece bien, todo se tiene que hacer en catalán, porque si no el catalán está en peligro y todas estas cosas. Claro, y al final genera un poco el rechazo de gente que a lo mejor pues habla catalán, pero dice, mira, yo por no parecerme en nada a esta gente, es que no voy a hablar siempre en castellano. No sé. Bueno, cada uno al final puede elegir lo que quiere hacer, ¿no? Pues bueno, Eva, ¿crees que hemos dejado algo por tratar? Yo creo que hemos hablado... Yo creo que está todo ya. Hemos hablado bastante, yo creo que hemos dado, pues eso, muchas opiniones que a lo mejor pueden ser controvertidas, pero que al fin y al cabo yo considero que son bastante de sentido común, como es, por ejemplo, que todo el mundo tiene derecho a expresarse y que no tienes por qué encontrarte con una turba de violentos que vienen a escracharte y a acabar con tu acto cuando no estás haciendo nada malo. Creo que es algo de sentido común, pero a lo mejor para esta gente, pues como eres una fascista y una... pues eso, una fascista, una facha o lo que sea, machista no creo que te llamen, pero... También, ¿Ah, sí? ¿También? Somos el pack completo. De todo, Sí, ¿no? de todo. Machista, racista... Machista, racista, homófobo... facha, también. Todo. De todo. Todo. Vale, pues eso, que al final yo creo que son cosas de sentido común, aunque luego desde ciertos sectores de la población o incluso desde las instituciones se dé un poco la espalda. Creo que hacéis una labor muy buena y muy interesante, y que al final creo que es también lo mismo, de sentido común, como es que haya más libertad, que haya un poco de concordia en las aulas de Cataluña y que se recupere un poco la cordura. Os deseo lo mejor tanto a ti personalmente como a la asociación de, bueno, a Sacabat, y nada, espero que os vaya todo muy bien. Muchas gracias. Y nada, a vosotros también muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima.